Hola a todos, bienvenidos a este curso de cálculo integral en vivo. En esta ocasión vamos a estudiar lo que es el movimiento unidimensional, como una de las aplicaciones del cálculo integral. Vamos a ver el concepto de posición, velocidad, aceleración, desde el punto de vista del cálculo integral. Vamos a estudiar también el concepto de desplazamiento, distancia recorrida y un poco sobre interpretación gráfica de ecuaciones que involucran movimientos. En la descripción del video podrás encontrar el minuto a minuto por si deseas ir directamente a algunos de los subtemas de este video. Bueno, muchachos, entonces como título, movimiento unidimensional. Movimiento unidimensional. Vamos a verlo desde el punto de vista del cálculo integral. Que en alguna ocasión de pronto ustedes este concepto de movimiento unidimensional lo vieron desde el punto de vista del cálculo diferencial, ¿cierto? Cálculo diferencial. Es que unidimensional se refiere a que es en una sola dimensión, unidimensional. Y desde el punto de vista del cálculo diferencial, de pronto lo vieron, igual ustedes lo podrán encontrar, los que están viendo este video en mi blog, misclasesconfedmadrid.blogspot.com, podrán encontrar un video sobre movimiento, velocidad, aceleración, desde el punto de vista de cálculo diferencial. Listo, en mi blog, misclasesconfedmadrid.blogspot.com, en la sección de cálculo diferencial. Bueno, igual se los voy a dejar acá en el botón de información de la parte superior derecha, por si desean repasar ese video. Pero ahora nos vamos a enfocar, como título, muchachos, ahí, movimiento unidimensional desde el punto de vista del cálculo integral, que es lo que nos interesa ahorita. Empecemos. Vamos a recordar un poquito lo de cálculo diferencial cuando hablamos de un objeto que se desplaza. Entonces, pongamos acá, dibujen ahí cualquier objeto que se desplaza en una sola dirección, una dimensión, por ejemplo, en el eje X. Un objeto que está desplazándose a lo largo del eje X. Vayan tomando nota ahí, muchachos, que se desplaza a lo largo del eje X. Imagínense, por ejemplo, que un cochecito, como dicen por en México, o un carro, como dicen aquí en Colombia, un automóvil, ¿cierto? Imagínense ahí el automóvil y se está desplazando hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿cierto? Hagan ahí su mejor esfuerzo, ahí el dibujito, para hacer la interpretación gráfica, que se desplaza en una sola dirección, ¿cierto? En un solo eje, ¿cierto? Por eso se habla de unidimensional, a lo largo del eje X, así, hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, esto implica una posición en función del tiempo. Entonces, el carrito, el cochecito se está desplazando a lo largo del eje X e implica una posición a lo largo del tiempo, en función del tiempo, a medida que se va desplazando. Esta posición, en cálculo diferencial, cuando yo derivo con respecto al tiempo, la primera derivada con respecto al tiempo, a ver, no sé si ustedes recuerdan, a ver, para que ustedes participen ahí, la derivada con respecto al tiempo. ¿Quién recuerda? A ver, de ustedes por allá recordando cálculo diferencial. La derivada de la posición, ¿alguno de ustedes recuerda, muchachos? ¿Qué representa físicamente la derivada de la posición con respecto al tiempo? Alguien, o por acá por el chat. Representa la velocidad. Entonces vamos a representar como la velocidad. Si yo derivo la posición con respecto al tiempo, me genera la velocidad. Y a su vez, si yo derivo la velocidad con respecto al tiempo, vayan representándolo así como gráficamente, la derivada de la velocidad, esto me da la aceleración, para que tengan en cuenta, la aceleración como función del tiempo. Entonces, esto era en cálculo diferencial, aquí en este sentido. Derivada de la posición, me da la velocidad. Derivada de la velocidad, me da la aceleración. Ahora, ¿qué sucede si nos vamos al contrario? Hacemos el proceso ya no de derivación, sino de integración. Entonces aquí, si yo conozco la aceleración, ya no es la derivada, sino la integral. Déjame como el esquemita ahí. La integral de la aceleración me va a dar la velocidad, de cierta manera, ya dependiendo ya pues con las condiciones específicas. Y la integral de la velocidad, cuando yo vaya a integrar, voy a generar lo que es la posición. Ese es nuestro proceso, ese es el proceso que vamos a representar acá en este caso. La interpretación a través de integrales. La aceleración al integrarla me da la velocidad.
Y la velocidad, al integrarla, me da la posición. A partir de estos, entonces vamos a definir los siguientes conceptos. Entonces, digamos, supongamos que tenemos, por ejemplo, conocemos la velocidad. Empecemos por la velocidad. Si yo conozco la velocidad conocida, coloquemos ahí como, aparte ahí tomen apuntes, conocida la velocidad, ¿sí? Si yo conozco la velocidad de un objeto, entonces digamos que es v de t, una velocidad en función del tiempo. Quiero averiguar la posición, por ejemplo, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, para la posición, como les mencioné, va a representar una integral. Entonces, la posición, llamémosla x de t, la posición en función del tiempo va a ser la integral de la velocidad con respecto al tiempo, la integral de v de t con respecto al tiempo. Y bueno, para generalizarlo, más una posición inicial, llamémosla x sub 0, que es como si fuera la constante de integración, ¿sí? Recordando las propiedades de las integrales, más una constante de integración. Esto es lo que se llama, esta es la fórmula que me va a permitir calcular la posición de un objeto en función del tiempo cuando conozco su velocidad como función del tiempo, que por ejemplo el carrito, el cochecito se desplazó y conozco su velocidad, se está desplazando a tal velocidad en función del tiempo, puedo conocer la posición en cualquier momento. Vámonos con un ejemplo, vamos con este ejemplo 1. Digamos que conocemos la velocidad del cochecito de ahorita, del ejemplo, de la figurita, que nos dan que es b de t igual 2t al cuadrado más 5, así, donde t está en segundos, tiempo en segundos, y la velocidad, digámoslo, en metros sobre segundo, supongamos, ¿es cierto? Ya depende de las unidades de físicas, el sistema de unidades que trabajemos, así. Entonces nos piden ¿cuál sería, nos piden plantear, cuál sería la posición, la posición del objeto, por ejemplo, la posición, suponiendo que la posición inicial, llamémosla x sub 0, vale 1, por ejemplo, ¿sí? La posición en función del tiempo, ¿cuál sería? En función del tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí simplemente la fórmula es integre la velocidad con respecto al tiempo y ahí me genera la posición. Así de sencillo, muchachos. Entonces, aquí es donde hay que recordar fórmulas de integración. Aquí tenemos que tener nuestras fórmulas de integración. En el blog también pueden encontrar esas fórmulas resumidas para los que están viendo este video. Entonces vamos a aplicarlas simplemente, sencillo. X de t es igual a la integral de, y vamos a integrar la velocidad. Entonces ese es el concepto que estamos trabajando. La integral de la velocidad me da la posición. Entonces la integral de 2t al cuadrado más 5 por dt más un x sub 0, estoy aquí, estoy reemplazando acá, más un x sub 0, la posición inicial ahí supongamos la están dando es 1, más un metro por decir algo, una posición inicial. Simplemente integremos, a ver para que apliquemos las fórmulas, ¿cuál será la integral de 2t a la 2? A ver qué tanto recuerdan ustedes, muchachos. ¿Cuál será la integral de 2t a la 2? 2 por t a la 3 sobre 3. Perfecto, Luis José, muy bien, eso, 2 por t a la 3 sobre 3, muy bien, más, ¿y cuál será la integral de 5 con con respecto a t? Luis José, a ver, 5 al cuadrado sobre 2. casi, pues, es la integral de una constante, a ver, ayúdenle a Luis José, cuando yo tengo, busquen en las formulitas, las fórmulas, la integral de k por, bueno, la fórmula aparece con dx, la integral de k por dx. Buscando. A ver, ¿cuál será la integral de k por dx? Miren en las fórmulas de integración. ¿Ya la encontraron? La fórmula dice que es k por x, ¿cierto? O por acá por el chat también pueden participar, muchachos. K por x. O sea que, ¿cómo sería realmente la integral de 5? Bueno, pero aquí la variable es t, entonces es k por dt. ¿Cierto? O sea que sería con t, k por t. Ahora sí, a ver, Juan José,
Luis José, a ver, ¿cómo quedaría entonces? Entonces sería 5T. Correcto, exactamente. Ahora sí ya la pillaste, ¿cierto? 5T, muy bien. 5T más la constante de integración. Esa constante de integración es la posición inicial del objeto, la posición x sub 0. Entonces aquí es más 1. Entonces este 1 que estaba fuera de la integral, más 1. Así, más 1. Esta es la fórmula que me permite generar la posición del objeto en cualquier instante de tiempo. Así, con esta fórmula puedo generar la posición del carrito, el cochecito, en un instante de tiempo dado, de esta manera. Con esta ecuación, si yo reemplazo para diferentes valores de t, de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, con esta me permite generar la posición del objeto. Así de sencillo, muchachos, es integre la velocidad y obtengo la posición del objeto. Dos conceptos que vamos a tener en cuenta, que hay que diferenciar, muchachos, es lo de distancia recorrida, desplazamiento y distancia recorrida. Observen que hay una diferencia entre las dos. Dibujemos nuevamente el cochecito. Digamos que yo tengo el cochecito acá. Dibújenlo nuevamente ahí ustedes, muchachos, para diferenciar lo que es desplazamiento y distancia recorrida. Digamos que yo tengo en el eje X, un punto A. Aquí está mi cochecito, mi carrito en el punto A, ¿cierto? Y le dio por desplazarse, entonces está desplazando hasta un punto B por acá, hasta otro punto B, hasta este punto B que tenemos por acá. El cochecito a una velocidad determinada se desplazó hasta este punto B que tenemos acá. Hagan la representación gráfica de ustedes, muchachos, también para que la tengan presente. Entonces se desplazó hasta este punto B y le dio por regresar. Entonces inicialmente se desplazó del punto A hasta el punto B y le dio por regresar, así, ¿cierto? Entonces observen que aquí hizo un recorrido del punto A, se fue al punto B, del punto B regresó al punto A. Entonces, observen que aquí, ¿cuál fue el desplazamiento luego de hacer todo este recorrido? Y el desplazamiento es 0. Si llega al mismo punto, regresó, el desplazamiento es 0. Esa es una cosa. Pero la distancia recorrida es diferente. Es como ir de una ciudad A una ciudad B. Supongamos, por ejemplo, acá, digamos, así en línea recta, supongamos que aquí, de Manizales a Chinchiná, y regresó. El desplazamiento recorrido es 0. El desplazamiento no se desplazó porque fue, volvió, pero regresó al mismo punto, el desplazamiento total es 0. Pero sí realizó un recorrido, es una distancia recorrida. Entonces son dos conceptos diferentes para que tengan en cuenta. Entonces, el desplazamiento lo vamos a definir de la siguiente manera. Desplazamiento, vamos a definirlo como propiamente la integral, esta integral entre dos instantes de tiempo, entonces llamémoslo así. El desplazamiento vamos a representarlo como delta x igual la integral desde dos instantes de tiempo, un t sub 1 y un t sub 2 de b de t por dt. Así, esta es la definición del desplazamiento. Así. Pero cuando vamos a considerar la distancia recorrida, hay que mirar que esta velocidad puede ser positiva o puede ser negativa. Por ejemplo, así la convención que utilizamos en física es que una velocidad es positiva cuando se desplaza hacia la derecha. Por ejemplo, acá la velocidad es positiva. Colóquenlo en el grafiquito también para que lo tengan en cuenta. Y cuando se desplaza hacia la izquierda, la velocidad es negativa. Entonces, aquí hay que poner cuidado si queremos calcular la distancia real recorrida, hay que tomar el valor absoluto de la velocidad. Entonces, ahí es donde vamos a definir la distancia, ¿sí? Una cosa es desplazamiento y otra cosa es distancia. Entonces, la distancia vamos a definirla como nuevamente la integral desde t sub 1 hasta t sub 2, pero del valor absoluto de la velocidad, p de t por dt, así, valor absoluto.
entre valor absoluto acá, la velocidad le vamos a sacar el valor absoluto para mirarla siempre como una cantidad positiva, ¿sí? Aquí la estamos considerando como si fuera cantidad positiva y negativa cuando miramos desplazamiento. Por eso es que aquí se anula y termina siendo cero el desplazamiento. Pero la distancia siempre vamos a tomarla como velocidades positivas. Entonces, positiva, lo que sean, si es negativo, se vuelve positivo. ¿Sí? Esos son los dos conceptos para que tengan en cuenta que quede claramente la diferencia entre desplazamiento y distancia recorrida. Distancia recorrida. Hagámoslo con un ejemplo como para que quede, para tratar de aclarar estos dos conceptos. Este ejemplo 2, cuando nos dan lo siguiente. Por ejemplo, miren a ver si tienen alguna pregunta, bien pueda muchachos, me la van haciendo con el micrófono o me la van haciendo por acá por el chat, también estoy pendiente. Este ejemplo 2 nos dicen, en este ejemplo 2 nos piden, dicen, la velocidad de un objeto viene dada por esta ecuación. Nos dan b de t igual. Nos dan esta velocidad. B de t igual. T al cubo menos 7t al cuadrado más 12t. Nos dan la ecuación de la velocidad de un objeto, del carrito, del cochecito, que está desplazando a lo largo del eje X con esta ecuación. Y nos dan esta velocidad. ¿Sí? Nos piden el desplazamiento. Desplazamiento. Y distancia recorrida, desplazamiento incógnito, desplazamiento incógnito. Y distancia recorrida entre, entre t igual a 0 y t igual 4 segundos. Entre t igual a 0 y t igual 4 segundos. Miren que nos están pidiendo dos cosas, desplazamiento y distancia recorrida. Entonces, aquí para el desplazamiento, pues no hay problema, integramos simplemente el desplazamiento integral. Entonces, para el desplazamiento, coloquémosla ahí aparte. Para el desplazamiento es la integral normalita. Para el desplazamiento, llamémoslo delta X, que así lo vamos a denotar el desplazamiento para sus talleres, para sus talleres también, sus ejercicios. La integral, entonces la integral desde 0 hasta 4, ¿sí? La notación de mi función b de t, la velocidad. T al cubo menos 7t al cuadrado más 12t por dt. Así, integral de 0 a 4 de t al cubo menos 7t al cuadrado más 12t por dt. Listo. Y miramos a ver, entonces, ahora sí, a ver para que ustedes también participen. A ver, y Luis José y todos los que quieran participar. ¿Cuál será, por ejemplo, la integral de t al cubo? A ver, para que ustedes también participen, muchachos. T a la 4 sobre 4. Eso, muy bien, Luis José. T a la 4 sobre 4. Menos, ¿cuál será la integral de 7t a la 2? 7t al cubo sobre 3. Perfecto. Escribámoslo así como 7 tercios de t al cubo. Eso. Más. Y la integral de 12t. La de 12t. A ver, Luis José, ¿cómo será? Ah, aquí sí se aplicaría la fórmula que estabas intentando ahorita, ¿cierto? 12t al cuadrado sobre 2, o sea, 12 Exact, medios de t, o exactamente. 6t. 6t al cuadrado. Exactamente, perfecto. Solo que aquí ya evaluado entre 0 y 4. Evaluado entre 0 y 4. Entonces, delta X, aquí se van a necesitar que me colaboren con las calculadoras. Vamos a reemplazar todas las t's, primero por 4, límite superior. O sea que sería 4 a la cuarta sobre 4, con mucho cuidado acá, menos 7 tercios de 4 al cubo, más 6 por 4 al cuadrado. Listo, eso es con el límite superior, ¿cierto? Menos, y lo mismo con el límite inferior, con 0. Ya reemplacé con 4, ahora vamos a reemplazar con 0. Ah, bueno, pues 0, esto da 0, menos esto da 7 por 0, 6 por 0, 0. Bueno, 0. Así, bueno, entonces ahora sí colaboren ahí muchachos con la calculadora
A ver, Luis José, ¿cuánto nos daría esto? Bien, con cuidado en la calculadora. ¿Cuál sería el valor aproximado? ¿Quién puede en decimal? Con 4 decimales, por ejemplo. Vayan incorporándola ahí, o los que tengan calculadora. 4 al cubo, 4 a la cuarta sobre 4, 7 al tercio de 4 al cubo, más 6 por 4 al cuadrado. Aproximado, a ver, ¿quién me dicen? Y este me va a dar el desplazamiento del objeto entre 0 y 4 segundos. ¿Quién está? Listo, Luis Profe, José. para 4 me dio 10.6. Todo, listo, perfecto. Sí, porque 10 menos 0. Pues, menos 0, pues entonces da 10.6, ¿cierto? Listo. Esto es por ejemplo, acá metros, por decir algo, 10.6 metros. Gracias, Luis José. Así, 10.6 metros, esa es la distancia, ese es el desplazamiento del objeto. Esa es la fórmula, el procedimiento para calcular el desplazamiento. Ahora queremos calcular la distancia recorrida. La distancia recorrida por el objeto que es diferente desplazamiento a distancia recorrida. Para la distancia recorrida tenemos que mirar si estas velocidades si son todas positivas, si la velocidad es positiva siempre, si la velocidad es positiva siempre, en todo entre t igual 0 y 4, la distancia es esta misma que tenemos acá, la distancia recorrida va a ser esta misma, siempre y cuando la velocidad sea positiva siempre. ¿Cómo podemos hacer para definir eso? Sería elaborar una gráfica de la velocidad en función del tiempo, pero vamos a aprovechar la tecnología. Vamos a aprovechar el GeoGebra, muchachos. GeoGebra para que ingresen al GeoGebra y vamos a incorporar esta función para ahorrarnos ahí la parte gráfica. Incorporémosla al GeoGebra, ya que tenemos la tecnología. Por aquí se los voy a compartir por el chat. Abran ustedes ahí el GeoGebra, los que están viendo este video, abran geogebra.org. Y bueno, yo les voy a compartir por aquí también, para los que están viendo este video, les voy a compartir mi GeoGebra. Voy a compartirlo por aquí. Como me estoy saliendo del chat, entonces por favor me dicen, tan pronto estén viendo mi GeoGebra. Me avisan con el micrófono a ver cuando estén viendo el GeoGebra que les estoy compartiendo, muchachos. Tan pronto lo vean. Sí, sí, profe, ya se está viendo. listo, gracias. Perfecto, entonces vamos haciéndola a la par. Es muy simple. Incluyan ahí en la primera entrada, vayan alternando ustedes, muchachos, ahí, y los que están viendo este video también. Bueno, tienen que ingresar a geogebra.org e iniciar calculadora, ¿cierto? Se me olvida decirles por acá, por iniciar calculadora para que entre a la sección calculadora. Y en la primera entrada van a ingresar la función de la velocidad. Entonces escribimos t al cubo, así tal cual, t elevado al cubo. Vayan ingresándolo ustedes, muchachos, ahí también. Los que están viendo este video también pongan en práctica todo esto. Menos 7t al cuadrado. Vayan ingresándolo ahí con mucho cuidado de escribir correctamente. Más 12t. Más 12t. Así, y le damos Enter. Damos Enter. Y bueno, Marisa, aquí el tamaño. ¿Y qué vemos? ¿Qué vemos? Veo que ves aquí. Observen que hay unas partes positivas entre 0 y 4. Entre t igual 0, está una parte que es de velocidad positiva. Por aquí, en 3, en t igual a 3, pasó a la región negativa. Entre 3 y 4 hay una velocidad negativa. ¿Qué significa? Que entre 0 y 3 se estaba desplazando el objeto hacia la derecha. Para que se lo vayan imaginando. El carrito estaba desplazando hacia la derecha. Y de pronto se le olvidó algo y se arrepintió y empezó a retroceder. Retroceder hasta aquí, hasta 4 segundos. Después de 4 segundos volvió otra vez con una velocidad positiva. Entonces, entre 0 y 3 se desplazaba hacia la derecha. Y entre 3 y 4 se desplazaba hacia la izquierda. Fue y volvió. Fue y volvió acá. Y aquí otra vez volvió hacia la derecha. Ese es el desplazamiento para que se lo vayan imaginando. O sea que hay que particionar acá para ahora sí la distancia recorrida. Entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente.
Listo, bueno, ya voy a dejar de compartir por aquí. Pasemos nuevamente al tablero, muchachos. Pasamos nuevamente al tablero. Y vamos a ver, vamos a a tener en cuenta esos dos puntos. Fue en 3 segundos, ¿cierto? Ahí me corrigen, ahí ya se me olvidó. En 3 segundos fue que pasó a una velocidad negativa, ¿cierto? Hagamos por aquí la grafiquita así por encimita para que lo tengamos en cuenta. Por aquí, una gráfica pequeñita para mirar cómo era el comportamiento de esa velocidad. Por aquí así rápidamente. Esto si quieren hacerlo pulido, pues tendría que ir con tabla de valores, ¿cierto? Por aquí está el t, tiempo, por acá está la velocidad. Y la gráfica nos dio algo así. Por acá, 1, 2, en 3 segundos fue que pasó a una velocidad negativa. Y en 4 volvió a una cantidad positiva, a una velocidad positiva por acá. Pero nos interesa solo hasta 4 segundos. Entonces t igual 0 y t igual 4. Entonces tengan en cuenta esto. Entre 0 y 3 segundos, la velocidad era positiva, colóquenle ahí si quieren el signito. Y entre 3 y 4 segundos la velocidad era negativa. Entonces, como nos piden la distancia recorrida, entonces ya no es desplazamiento, sino distancia recorrida, entonces nuevamente vamos a calcular, tendríamos que calcular dos integrales, así para que tengan en cuenta. Entonces, una sería la velocidad va a ser igual a, perdón, la distancia recorrida. Distancia recorrida será igual a, entonces, la distancia, digamos la D, van a ser, hay que calcular por separado, dos integrales. Una primera integral desde 0 hasta 3, para la parte positiva. Integral de 0 a 3 de mi ecuación de la velocidad, t al cubo menos 7t al cuadrado más 12t, así, por dt, así. Y ahora la otra velocidad es negativa, entonces tenemos que tomar, para que se vuelva positiva, multiplicarla por menos 1, entonces es menos integral de 3 a 4. Este signo menos es para que, como sabemos que está negativo, esta área va a ser negativa, va a estar por debajo. Entonces le cambiamos de signo. Menos integral de 3 a 4. Con esto se garantiza que esto ya se vuelve positivo. De la misma función, t a la 3 menos 7t al cuadrado más 12t por dt. Así. Entonces, estas dos distancias, estas dos ya se van a garantizar que me van a dar positivas. De esta manera. Esto lo podemos incorporar en el GeoGebra también. Pasemos nuevamente al GeoGebra. Abran nuevamente su GeoGebra, muchachos. Y les voy a enseñar cómo calcular. ¿Cómo calcular aquí? Aquí me confirman de nuevo si ya están viendo el GeoGebra que les estoy compartiendo, muchachos. A ver con el micrófono. Sí, profe. Sí, listo, gracias. Entonces aquí para ustedes calcular una integral de esta manera, a calcular por separado cada una de estas dos y vamos tomando nota. Simplemente ingresen, hay dos opciones, ustedes acá. Una con el teclado que tenemos por aquí en f de x, se vayan hasta f de x, y por acá está el símbolo de integral. Aquí si quieren incorporarlo ahí, integral, ¿cierto? Por ahí. O simplemente escriben la palabra integral. Aquí ingresen la palabra integral. Ahí, integral de. Entonces aquí la función es la de la velocidad. Entonces esa ya la conozco, que es f de t. Entonces escriben f de t. Así. La función que habíamos escrito antes, ¿cierto? Coma, aquí. Y coloco los límites de integración. Coloco de 0 a 3. 0,3. Así, a ver, y le doy Enter. Y esa área, observen que es esta que tengo acá, me dio 11,25. Esta fue, entonces vamos a apuntarla, vamos a tomar nota de esa área en sus apuntes ahí. Esta primera área de 0 a 3, 11,25. Así.
Esa es la primera integral. ¿Listo? Vayan revisando a ver, muchachos. Los que están viendo este video también ingresen ahí a GeoGebra y utilizan la instrucción integral de f de t, la función que teníamos antes, de 0 a 3, y me dio 11.25. Listo, ahora vamos a plantear la otra integral. Escribamos así, integral de 3 a 4. Entonces, si quieren escribirlo con tecleando integral también. Integral, paréntesis, ahí abre y cierra, de la función f de t. Me salgo acá, f paréntesis t, coma, ahora entre 3 y 4. 3,4, le doy enter. ¿Sí? Observen que esta área es negativa. El área aquí gráficamente está por aquí por debajo. Esta área por eso es que da negativa. Esta área quiero volverla positiva. Entonces, ¿qué tengo que hacer para volver algo negativo? Volverlo positivo. Lo multiplico por -1. Por eso es que aquí en la ecuación se planteó con signo menos. Esa parte negativa para volverla positiva. Entonces, ahí es donde sale que queda menos paréntesis, lo que nos dio acá, menos 0.5833. Menos 0.5833. Entonces, este truquito del menos para la parte negativa es para volverlo positivo. O sea que al final me queda 11.25 más 0.5833. Así, esta sería la operación que tendríamos que hacer para calcular la distancia recorrida. Una cosa es desplazamiento y otra cosa es distancia recorrida, para que lo diferencien. Listo, muchachos. Entonces aprovechen ahí el GeoGebra para calcular estas integrales definidas también. Ahorita también se hubiera podido haber hecho con la que hicimos ahorita a mano, lo hubiéramos podido haber hecho también con el GeoGebra, pero para poner en práctica de las dos maneras. Bueno, déjales de compartir acá. Y por favor me dicen, a ver, me calculan aquí, me dicen cuánto da esta operación. 11.25 más 0.5833. A ver, me incorporen ahí en sus calculadoras. Luis José, que es el que está colaborándonos con las calculadoras. Esta más esta operación, a ver. Profe, 11.83. 11.83, ¿cierto? Gracias. Esa es la distancia recorrida por el carrito, el cochecito, ¿cierto? En un instante dado se estaba desplazando hacia la derecha, ¿cierto? Hacia la derecha. Luego se arrepintió y volvió, ¿cierto? Entonces, ahí hizo un desplazamiento e hizo una distancia recorrida. La distancia es tomando todo en valor absoluto, tomando todo positivo. Y mientras que el desplazamiento sí es la posición con respecto al inicial y la posición final. Esa es la diferencia entre la distancia y desplazamiento, para que tengan en cuenta. Listo. Revisen a ver, muchachos, si tienen alguna pregunta, bien pueda, si tienen alguna inquietud. Para que pasemos entonces a otro concepto. Ya cuando tenemos, por ejemplo, cuando conocemos, digamos, la aceleración, ¿sí? Que ustedes lo van a trabajar mucho en física. En física van a trabajar mucho este concepto de no solo de velocidad, sino también la aceleración. Cuando nosotros conocemos la aceleración, habíamos dicho, al principio les había mencionado, que el procedimiento, cuando yo integro la aceleración, entonces coloquemos ahí aparte como la teoría, entonces conocida la aceleración, cuando yo conozco la aceleración, ¿qué podemos hacer entonces? Cuando yo conozco la aceleración, digamos, llamémosla ADT. A como una función del tiempo en general, ¿cierto? Como una función ADT. Si yo integro la aceleración, la integral de la aceleración me genera la velocidad, ¿cierto? Habíamos dicho, la integral de la aceleración me genera la velocidad. Y lo que acabamos de calcular, la integral de la velocidad, me genera la posición. Entonces, solo que aquí necesitaríamos como dos conceptos, ¿cierto? Entonces, el primer concepto es la integral de la aceleración. Entonces, la fórmula que utilizaríamos para calcular, por ejemplo, la velocidad sería integral. Vamos a integrar la aceleración
integral de la aceleración por dt, más habría que definir una velocidad inicial. Entonces, digamos, llamémosla v sub 0. Esa la tienen que especificar en el ejercicio, en cada taller, en el ejercicio que les indiquen ahí. Esta sería como la fórmula complementaria, que yo tengo la velocidad, puedo calcular la velocidad a partir de la aceleración, integrando, más una velocidad inicial. Y cuando ya tenga la velocidad, ya puedo obtener entonces la posición x de t, sería la posición, sería la integral, ya como para complementarla, de la velocidad por dt en función del tiempo, más una posición de x sub 0. Entonces tendría que especificar lo que es la posición inicial y la velocidad inicial. Entonces tome nota de estas dos fórmulas para que para que la pongamos en práctica con este ejemplo. Por ejemplo, un caso muy práctico en física es caída libre. La caída libre de los objetos. Si recuerdan algo de pronto, miremos a ver. Entonces, tomen nota de estas dos fórmulas, que es la que vamos a utilizar para este ejemplo. Y dice así. Digamos que estamos por allá, bien en lo alto de un edificio, y lanzamos hacia abajo un objeto, ¿cierto? Entonces sabemos que, este es ejemplo 3, en este ejemplo 3, un objeto cae en caída libre. En caída libre es porque la aceleración de la gravedad, a ver, ustedes recordarán por allá la aceleración de la gravedad. ¿Les suena o no? ¿Quién recuerda por allá en física? Profe, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Exacto, muy bien, Luis José. 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, un objeto, digamos una piedra, la lanzamos hacia abajo. ¿Cierto? La hemos lanzado hacia abajo con una velocidad inicial, ¿cierto? Supongamos acá, de 2 metros por segundo. Estábamos enojados y desde lo alto de un edificio lanzamos una piedra con una velocidad inicial de 2 metros sobre segundo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces nos preguntan, ¿cuál será la distancia recorrida por la piedra en un tiempo de 3 segundos? Con t igual 3 segundos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuál será la distancia recorrida? X. X igual. Esa es la pregunta, nos dan esto. Entonces conocemos la aceleración de la gravedad, la aceleración, la velocidad inicial, ¿cierto? Y nos piden en un tiempo de 3 segundos. Vamos a suponer que la posición inicial sea 0, partiendo de la altura de la parte alta del edificio. X sub 0 igual a 0. Bueno, entonces conocemos la gravedad, la aceleración es como si fuera a dt, ¿cierto? Entonces primero vamos a calcular la velocidad, llamémosla b de t, es la integral de la aceleración de t por dt, copiemos nuevamente la fórmula para que se vayan familiarizando, más b sub 0. Entonces esto sería igual a la integral de la aceleración, es constante, 9,8. 9,8 metros sobre segundo cuadrado, dejémoslo así como 9,8 simplemente. 9,8 por dt más la velocidad inicial, que es 2, más 2, así. O sea que mi velocidad b de t sería igual a, aquí sería 9,8 por dt. ¿Cuál será la integral de 9,8 por dt? Para que ustedes también participen, muchachos. ¿Cómo quedaría? Recuerden que es como si fuera una constante. ¿Cómo sería entonces? ¿Qué me dicen? A ver, ¿cómo quedaría la integral de 9,8 por dt? Es lo mismo, la misma historia de ahorita. A ver, para que recuerden. La integral de constante por dt. ¿Cómo quedaría en este caso particular? ¿Qué me dicen? A ver, buscando fórmulas. Como si fuera k por x, pero en lugar de k por x sería aquí, pero adaptándola acá, ¿cómo quedaría? ¿Qué me dicen? A ver, o por el chat también si quieren participar. Profe, ¿no sería 9,8 T? Exactamente, muy bien, Luis José. 9,8t y más 2. 9,8t más 2. Esta sería la expresión para calcular la velocidad. Listo. Muy bien. Ahora ya tengo la fórmula para la velocidad.
pero me interesa es la posición. Entonces la posición es la integral. Entonces integré dos veces. Ahora la integral de la velocidad me va a dar la posición. Entonces x es igual a la integral de b de t por dt más una posición x sub 0. Aquí vamos a asumir que es 0, ¿cierto? La posición x sub 0 en la posición más alta del edificio. Entonces esto sería igual a... Entonces ahora sí sería la integral de 9.8t más 2 por dt más 0. Así. ¿De dónde? Entonces esta posición me queda igual a... Esta posición x va a ser igual a x igual a... Ahora sí, entonces a ver, ayúdenme ahí ustedes, ¿cómo quedaría esta integral? ¿Cómo será la integral de 9.8t? Vayan haciéndolo ahí a ver, ¿cómo quedaría la integral de 9.8 por t? Y bueno, y más 2 también, a ver, ¿cómo sería Luis José? Dime, Pues sería 9.8 medios de t al cuadrado, ¿cierto? de t al cuadrado, perfecto. Y más, ¿y cómo quedaría la otra partecita? La integral de una constante es 1. Exacto. La integral aquí, Ah, con es t. t, exactamente, Ajá. más 2t, exactamente. Más 2t, ¿listo? Y más 0, porque es la constante de integración, más 0, ¿listo? Esta sería mi ecuación, la ecuación que me permite generar la posición de la piedra en cualquier instante de tiempo. Entonces, en particular nos están diciendo que fue para cuánto, para un tiempo de, ¿cuánto fue? Miren el enunciado del ejercicio. Fue 3 segundos, ¿cierto? 3. Para ¿qué recorrido hace la piedra en 3 segundos? Entonces simplemente le ponen la t por 3, ¿cierto? Hagamos el reemplazo a ver cómo quedarían aquí. Entonces x igual 9.8 medios por 3 al cuadrado más 2 por 3. Y colabórenme ahí con la calculadora a ver cuánto daría esa posición. Reemplacen ahí, muchachos, ahí por favor en la calculadora. Luis José que nos está colaborando ahí con la calculadora. Entonces, en resumen, cuando nos dan la aceleración, integro para obtener la velocidad. Una vez que tenga esa velocidad, integro para obtener la posición, ¿cierto? Y ya reemplazar los datos. Y la respuesta es, miremos a ver cuánto es esto aproximado en las calculadoras. Me dio 50,1. Perfecto, miren a ver si están de acuerdo con Andrés Felipe. 50.1, ¿cierto? Como esto es una posición, son metros, ¿cierto? 50.1 metros. Ese fue el desplazamiento de la piedra en 3 segundos. O sea, desde un edificio por allá bien alto, bajó y bajó y bajó, y en 3 segundos recorrió 50.1 metros. Esa es la interpretación de la velocidad, la interpretación de la aceleración. Revisen a ver que quede claro, muchachos. Integración, ¿cierto? La integral de la aceleración nos da la velocidad. La integral de la velocidad nos da la posición. Vamos a hacer ahora un proceso, un tipo de ejercicio bien interesante que es de interpretación gráfica. Una interpretación gráfica, vamos en este ejemplo 4, nos lo dan de la siguiente manera, muchachos. Revisen a ver si tienen alguna pregunta, bien puedan. Resulta que este es un caso, este ejemplo 4 es de interpretación gráfica. Vamos a hacer el siguiente plano cartesiano en este ejemplo 4. Nos dan la siguiente gráfica, es una gráfica de velocidad en función del tiempo. ¿Sí? En este ejemplo 4 es de interpretación gráfica. Nos dan esta gráfica, dibujen ahí un plano cartesiano, aquí en el eje X va hasta 8 unidades para que tengan en cuenta. Y en el eje Y viene entre menos 3 y 3, por acá. Bueno, es menos 2 y 2 acá. 1, 2. Así. Y en el eje Y es el eje de la velocidad del objeto, de un objeto cualquiera. Y en el eje X es el tiempo, hasta 8 unidades de tiempo acá.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Así, ¿cierto? De esta manera. Y en el eje horizontal es el tiempo. El eje vertical es la velocidad, para que tengan en cuenta. Listo. Dice, la gráfica es la siguiente. Nos dan la gráfica de la velocidad de un objeto, ¿sí? El carrito que se está desplazando a lo largo del eje X. Y hasta 3 segundos, la velocidad llegó hasta 2 metros sobre segundo cuadrado, 2 metros sobre segundo acá. Este es 1, 2. De esta manera. ¿Sí? Partió de velocidad 0, fue aumentando su velocidad, 1, 2, y a los 3 segundos alcanzó una velocidad de 2 metros sobre segundo. Coloquenle acá 2 metros sobre segundo en esta posición. Luego se mantuvo constante durante 2 segundos más, por aquí. Su velocidad se mantuvo constante a razón de 2 metros sobre segundo. Se mantuvo constante la velocidad a razón de 2 metros por segundo hasta los 5 segundos. Así, vayan haciéndolo así de esta manera. Hasta los 5 segundos, velocidad constante. Luego empezó a disminuir la velocidad, empezó a disminuir la velocidad hasta que llegó a velocidad 0 por acá. Y cuando llegó a velocidad 0, a los 6 segundos, a los 7 segundos, a los 6 empezó con velocidad negativa hasta llegar a una velocidad aquí de menos 2, para que tengan en cuenta. Aquí bajó hasta menos 2. Este es menos 1, menos 2, por acá. Menos 2 unidades. Y luego, en los 8 segundos, volvió a aumentar la velocidad hasta llegar negativamente, hasta llegar a 0. Aquí se detuvo el carrito, digámoslo así. Entonces miren que tuvo diferentes fenómenos de velocidad. Aquí aceleró hasta 3 segundos, hasta 2 metros por segundo en 3 segundos. Luego, entre 3 y 5 segundos, se mantuvo con velocidad constante. Luego, digámoslo así, fue frenando, obtuvo velocidad 0 y luego se devolvió, porque la velocidad es negativa. Cuando la velocidad es negativa es porque se está devolviendo. Se devolvió, aumentando su velocidad, se devolvió y luego otra vez volvió a disminuir su velocidad positivamente. Se devolvió y volvió otra vez a aumentar su velocidad hasta llegar a 0. Así. Entonces la pregunta es, ¿cuál será la distancia, cuál será el desplazamiento y la distancia recorrida por el objeto a los 8 segundos? Miren que es diferente distancia, desplazamiento y distancia. Desplazamiento. Preguntan acá, desplazamiento, incógnita. Y distancia recorrida. Distancia recorrida. Resulta que aquí, distancia recorrida por el carrito, por el cochecito. Distancia recorrida. ¿Cuál sería la distancia recorrida? Entonces, miren cómo es, para que lo tengan en cuenta ahí en sus ejercicios. Para el desplazamiento voy a tener en cuenta que el desplazamiento, como conozco la velocidad, es una integral. Gráficamente, como no está en la gráfica, gráficamente una integral definida, recordemos que eso es un área bajo una curva. O sea que los desplazamientos los puedo calcular a través de áreas. Esa es la clave aquí, muchachos. Entonces, miremos desde 0 a 3, por ejemplo. Aquí puedo calcular un primer desplazamiento. Llamémoslo acá, este desplazamiento que tenemos acá. Esta área que tengo acá, llamémosla X1. Aquí. Esta área es un área de un triángulo, un primer triángulo, vayan resaltando ahí. Entonces vamos a calcular áreas para calcular los desplazamientos, es a través de estas áreas que tenemos acá. Otra área que podemos calcular, esta primera es, llamémosla X1, aquí, X1.
Otra área que podemos calcular, esta que tengo acá, vayan resaltándola ahí. Y esta sería mi x sub 2, un desplazamiento 2. X sub 2, así. Otra área que tenemos, otra área que podemos calcular. Esta, por ejemplo, que tenemos acá. Esta llámenla X sub 3. X sub 3. Son diferentes áreas. Listo. Y otra área que tenemos sería, por ejemplo, esta que tenemos acá. Esta es un área negativa para que tengan en cuenta, para el desplazamiento y para la distancia también. Entonces, llámenla X sub 4. Entonces, son 4 áreas que me van a generar 4 desplazamientos, 4 distancias recorridas, ¿cierto? Áreas. Entonces, aquí es donde vamos a necesitar fórmulas de áreas. Fórmulas de áreas. Por ejemplo, esto es un triángulo. Esto es un cuadradito, ¿cierto? Esto es un cuadrado. Esta, otro triángulo, otro triángulo. Entonces, primero necesitamos fórmulas. A ver si ustedes recuerdan. Primero, área de triángulo. Apuntámosla por acá. El área de un triángulo, ¿quién la recuerda? A ver si... Por ahí también hay unas formulitas. Profe, es base por altura sobre 2. Base por altura sobre 2. Exactamente. Entonces tengamos en cuenta eso. Listo. Y esta sería el área de un... para área de un cuadrado, o bueno, en general sería un rectángulo. Hablemos de rectángulo porque son unidades diferentes. El área de un rectángulo. ¿Cómo es la fórmula del área de rectángulo? A ver si recuerdan. Base por altura. Base por altura, ¿cierto? Estas son las dos formulitas que tenemos que calcular, que utilizar para cada uno de los desplazamientos que vamos a tener acá. Entonces tengan en cuenta que estas áreas en esta gráfica de velocidad contra tiempo representan posiciones, representan desplazamientos, ¿cierto? Ya depende de si lo tomamos positivo o negativo. Entonces calculemos cada una por aparte. X sub 1. Entonces vayan identificando la base y la altura. Entonces sería, por ejemplo, aquí para X sub 1. La base mide 3 unidades, ¿cierto? 3. Y la altura, 2 unidades. 3 por 2 sobre 2, ¿cierto? Base por altura sobre 2. Y ahí obtengo mi primer desplazamiento, que esto me daría, ¿cuánto sería? 3, 2, se cancela y da 3, ¿cierto? 3. 3, o sea que a 3 segundos se ha desplazado el objeto 3 metros. Vamos colocándolo acá. X sub 1, esto es X sub 1 igual 3 metros. Así. Esa es la fórmula, ese es el procedimiento. A partir de la gráfica, cuando tengo la gráfica de velocidad contra tiempo, gráficamente la posición la puedo obtener a través de áreas, porque las áreas de repente, recuerden que una integral es un área bajo una curva, entonces por eso. Listo, X sub 1. Calculemos X sub 2. Vamos a calcular X sub 2. El X sub 2 sería base por altura. Entonces, la base es, esto que tengo acá, esta distancia es 2, ¿cierto? De 3 a 5, pues es 2, por nuevamente la altura, que es 2, ¿cierto? Base por altura, 2 por 2, nos da 4. 4 metros es lo que se ha desplazado entre 3 y 5 segundos. Este X sub 2, vayan colocándolo ahí, 4 metros. Ese es mi X sub 2, listo. X sub 3. Vamos calculándolo por acá, hagámoslo por aquí. X sub 3, ¿cuánto daría X sub 3? Entonces, es otro triangulito, este triángulo que tengo acá. X sub 3, este triangulito que tengo acá. ¿Cómo calcularíamos entonces ese X sub 3? La base, a ver, para que ustedes también participen, ¿cómo calcularían ustedes? Es el área de este triangulito que tengo acá, ¿cuánto me dirá? ¿Qué operación habrá que hacer ahí? Este que tengo acá, base de 5 a 6 mide 1, ¿cierto? Base por la altura que mide 2 sobre 2. O sea que eso ¿cuánto me daría, muchachos? ¿Cuánto me daría esa operación? 1, profe. 1, ¿cierto? Eso, Luis José. 1. Así, 1 metro. O sea que en este pequeño desplazamiento
el carrito, el cochecito se desplazó 1 metro, x sub 3 igual 1 metro. Así, este es el desplazamiento. Ahora esto representa un desplazamiento negativo, porque echó reversa, se fue devolviendo. Hasta aquí todo era positivo, iba hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Pero aquí empezó a echar reversa por acá, en este sentido. Aquí con una velocidad que fue aumentando y luego empezó a disminuir. Entonces, x sub 4 sería, vamos a calcular el área de este triángulo. Sería la base de este triángulo mide 2, desde 6 hasta 8, 2, por la altura. Y la altura mide hasta aquí, estrictamente sería hasta menos 2. Serían por menos 2, base por altura sobre 2. La altura es negativa, ¿cierto? Es una velocidad negativa. O sea que por eso es que el x sub 4, este x sub 4 sería, ¿cuánto? 2 se cancela 2. Menos 2, para que tengan en cuenta. Menos 2 metros. Entonces, este x sub 4, por lo que está por debajo de la x, es menos 2 metros, se desplazó. O sea que de aquí el carrito estaba feliz hacia la derecha y de un momento a otro le dio por retroceder 2 unidades. Así. Entonces, ahora sí, ¿cómo calculamos el desplazamiento y cómo calculamos la distancia recorrida? Entonces, ya tenemos estos datos de acá, enciérrenlos ahí en la gráfica. Ahora sí, el desplazamiento. El desplazamiento se calcularía de la siguiente manera. El desplazamiento se calcularía como desplazamiento x. Sería simplemente, lo llamamos delta x, ¿cierto? Lo hemos llamado delta x. Simplemente es ir sumando 3 metros más 4 metros más 1 metro. Esto fue todo hacia la derecha, ¿cierto? Me desfui hacia la derecha y me retrocedí menos 2 metros. Así. Entonces, esto me da el desplazamiento. El desplazamiento. Y bueno, ayúdame con las calculadoras cuánto daría esta operación. ¿Cuánto daría estas sumas y restas? Incorpórenlo ahí en la calculadora a ver. Eso nos da. Y la respuesta es, miren a ver, muchachos. ¿Cuánto dio este desplazamiento? Profe, a 6. 6, listo. 6 metros, miren que es el desplazamiento, ¿cierto? Desde un punto de partida, fue, pero regresó, o sea, se desplazó 8 metros, ¿cierto? 3, 4, 7, 8 metros, y se devolvió 2, o sea que, el desplazamiento final llegó a las 6 metros. Pero otra cosa es diferente, es la distancia recorrida. Distancia recorrida, si es tomar todo positivo. Distancia recorrida, llamémosla D. D es igual, la distancia recorrida, esa sí es tomar todo positivo. 3 metros más 4 metros más 1 metro, ¿sí? Y tomar el valor positivo del menos 2 metros, más tomar todo positivo. ¿Ven? Sí, estaba menos 2 metros más 2 metros, ¿cierto? O sea, lo que fue y lo que regresó, pero tomar todo positivo. ¿Cuánto daría esta suma acá? Ayúdenme ahí, ¿cuánto daría entonces la distancia recorrida? Tomando todo positivo. A ver cuánto daría todo esto. 3 más 4 más 1 más 2. A ver, para que ustedes también participen. ¿Cuánto da esa suma? Haciendo cuentas, a ver, muchachos. ¿Esto nos da? 9. Eso 9. es. Sería 3. A ver, vamos de acuerdo, muchachos. 3. Profe, a 10. Ya, 10 m, sí. 10. Listo, gracias. Gracias, Juan José y Luis José. 10 metros, ¿cierto? Entonces, miren que una cosa es el desplazamiento y otra cosa es la distancia, ¿cierto? El desplazamiento puede llegar a dar 0 cuando uno va y vuelve al mismo punto.
¿cierto? Pero la distancia recorrida puede ser distinta porque es tomar todos los valores positivos. Listo, muchachos, miren a ver si tienen alguna inquietud, si queda claro esa parte de hasta ahí. Eso sería eso es básicamente la teoría que vamos a utilizar para aplicar el cálculo integral a objetos de movimiento. Recuerden entonces, la integral de la aceleración nos da la velocidad y la integral de la velocidad nos da la posición. Recuerden que las integrales son áreas bajo una curva. Listo, muchachos. Bueno, por el momento vamos a dejar ahí en este video. Podrás encontrar este video y más clases completas de matemáticas en mi blog, misclasesconfermadrid.blogspot.com, en YouTube, en Facebook como Mis Clases con Fermadrid. No olvides suscribirte, activar la campanita de tus notificaciones. Regálame un me gusta y comparte este video para que otros también aprendan. Nos vemos en una próxima clase.